Hola a todos, hoy vamos a ver qué podemos hacer para reducir nuestro colesterol. Las principales recomendaciones que se utilizan en España provienen de la SEA, la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Porque la primera pregunta es ¿para qué queremos reducir el colesterol? El colesterol en sí es importante porque nos puede provocar esa arteriosclerosis. Es decir, si yo tengo un vaso, una arteria de este calibre y mi colesterol está alto, se puede obstruir esa arteria. Podemos ir reduciendo, aparece la arteriosclerosis y no nos llega riego a la cabeza, al corazón, al riñón, etc. El segundo punto que tenemos que tener muy claro es que si yo quiero reducir la arteriosclerosis, no me puedo centrar solamente en el colesterol. Y una guía que nos gusta mucho es la de la SEMFIC, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, porque es muy sencilla y vamos a verla. Básicamente lo que nos dice es que además del colesterol tenemos que pensar en 5 otros factores de riesgo importantes, como son el tabaco, la obesidad o el sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión y la diabetes. Todos estos factores aumentan, empeoran, agravan el efecto del colesterol sobre esa arteriosclerosis. Entonces tenemos que tratar de controlarlos todos a la vez. Y vamos a ver concretamente los principales puntos que nos recomienda la SEMFIC. Vamos a leerlo. Nos dice, primer punto, es muy importante dejar de fumar. Lo hemos dicho, probablemente el factor de riesgo más importante para la arteriosclerosis. Tenemos colesterol, fumamos, lo más importante, dejar de fumar. Segundo punto, haga ejercicio físico. Hemos dicho que el sedentarismo favorece esa arteriosclerosis. Cuando yo hago ejercicio, estoy moviendo la sangre por esas arterias, estoy favoreciendo el flujo, estoy ayudando a limpiar las arterias, estoy ayudando a que nuestro cuerpo cree más capilares para llevar más sangre a diferentes órganos. Entonces el ejercicio físico es fundamental para favorecer esa circulación de la sangre y evitar esa arteriosclerosis. Tercer punto, tenga una dieta sana y variada y baja en calorías si precisa perder peso. La sal con moderación. Es muy importante lo del peso. Hemos dicho que el tercer factor o otro factor que influye en la arteriosclerosis es el sobrepeso o la obesidad. ¿Nos sobra peso? ¿Tenemos colesterol? Bajemos peso. Vamos con el cuarto y decir que este es el primero que nos habla directamente sobre qué tenemos que comer o qué no tenemos que comer. Nos dice, tome diariamente frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales. Es decir, la dieta base es una dieta de vegetales. Y si puede ser, que sean integrales. Vamos con el siguiente punto. Tome leche y yogures y quesos desnatados o semidesnatados. Use mantequilla de forma excepcional, consuma preferentemente quesos semidesgrasados. Bueno, básicamente, si nos sobra peso tenemos que hacer mucho hincapié en quitar las grasas de los lácteos, pero hemos visto que los lácteos pueden ser positivos, o al menos tener un efecto neutro sobre el colesterol. En los caldos, elimine la capa grasa cuando se enfríen, disminuya el consumo de carne roja y evite la carne procesada. 2 puntos muy importantes, sobre todo el último, es que debemos evitar los embutidos. Los embutidos contienen nitritos, los embutidos no nos favorecen nada para esa aterosclerosis que hemos dicho antes. Entonces, embutidos, cuanto menos mejor. Bajar o reducir la carne grasa y luego nos ha dicho que nos gustan las comidas de cuchara, a quitarle la grasa de la parte de arriba, no se nos olvide. Tome preferiblemente pollo sin piel, pavo o conejo. Puede tomar 5 a 7 huevos a la semana. Bueno, el resto de proteínas de carnes blancas, vamos a quitarle la piel del pollo, esa piel lleva mucha grasa. Y luego sabéis que hemos tenido, pues durante mucho tiempo se decía que el ojo con el huevo, ojo, el colesterol que tiene, ya sabemos que hasta un huevo diario, por lo menos, no hay ningún problema con él. Continuamos. Tome pescado al menos 3 veces en semana, especialmente pescado azul. Sardinas, atún, boquerones, salmón, trucha, caballa. Para cocinar, emplee aceite de oliva virgen extra y evite reutilizarlo varias veces. Evite el aceite de palma y coco, fíjese en el etiquetado de los alimentos, ya que se utiliza frecuentemente en los alimentos preparados, como bollería y pastelería. Bueno, son muchas cosas. Lo primero, nos está hablando de las grasas y nos dice,
la grasa del pescado es una grasa buena. Va por lo menos 3 veces en semana, pescado azul. Los ha mencionado antes, los vuelvo a leer los que recomienda: sardinas, atún, boquerones, salmón, trucha, caballa. Y luego, del resto de grasas, nos está recomendando grasas vegetales, pero no todas las grasas vegetales. Nos está diciendo, ojo, porque si estamos metiendo grasas de palma y de coco, eso no viene nada bien, son grasas saturadas, no nos viene nada bien para el colesterol. La grasa que ha demostrado más evidencia en protección cardiovascular con diferencia es la del aceite de oliva, el aceite de oliva virgen extra. Y nos lo dice, sobre todo en crudo, es la que pierde menos propiedades al cocinar, pero ojo, no reutilicemos y reutilicemos y reutilicemos. Continuamos. Consuma cada día, si tiene normopeso, un puñado de frutos secos. Sabemos que los frutos secos son buenos para el colesterol. No todos los frutos secos son igual de buenos, pero son buenos. Y ojo aquí, porque los frutos secos son muy calóricos. Entonces, si nos sobra peso y nos pasamos con los frutos secos, pues al final la estamos liando. La recomendación es que si no nos sobra peso, podamos tomar un poquito de frutos secos. Es una opción estupenda. Prepare los alimentos hervidos, al vapor, a la plancha, con microondas, asados. Evite rebozados, salsas, cremas, fritos. Bueno, está claro, yo creo que cualquiera que quiera bajar el colesterol lo tiene claro. Continuamos. Evite los productos de pastelería, repostería industrial. Grasas malas, grasas procesadas, grasas de palma, grasas de coco, lo hemos dicho antes, mucho azúcar, subimos de peso. Bueno, si queremos bajar el colesterol, no nos interesa nada la bollería ni los dulces. Evite los alimentos en cuyos etiquetados indique que contienen grasas animales y también grasas vegetales sin especificar. Bueno, las grasas vegetales sin especificar van a ser de palma o de coco porque son más baratas. Y si tuvieran una grasa buena, lo pondría. Diría, oye, que estoy haciendo este producto con aceite de oliva virgen extra. Lo va a poner. Aprenda a leer las etiquetas de los alimentos envasados, ya que los etiquetados sin colesterol puede que contengan grasas animales saturadas, que no son recomendables. Esto es importante porque en la industria de la alimentación, con el marketing, aparece sin azúcares añadidos, sin colesterol, sin tal, pero cuando nosotros miramos la composición, miramos la tablita, tenemos que hacer un vídeo sobre lectura de composiciones de alimentos. Cuando miramos esa tabla nutricional, a veces nos dice que tiene una cantidad enorme de grasas saturadas. No nos interesan nada las grasas saturadas cuando queremos controlar nuestro colesterol. Evite los precocinados. No tome patatas fritas envasadas. Bueno, los precocinados van a tener más sal y además son peores para el riesgo cardiovascular. Bueno, estos son los principales puntos de los que nos habla la SEMFIC. Vamos a ir a los más importantes. Hemos dicho evitar el tabaco, bajar de peso si nos sobra, hacer ejercicio, los 3 fundamentales. Recordad, control de la tensión, evitar la sal si tenemos la tensión alta, control de la diabetes, fundamental, y dentro de la alimentación como tal, para bajar el colesterol, sobre todo las verduras, las frutas, si tomamos cereales que sean integrales, las legumbres, fundamental. Reducir la ingesta de carne, especialmente carne roja, evitar los embutidos, hemos dicho que tienen nitritos, que no nos vienen bien, y podemos utilizar un poquito de frutos secos si no nos sobra peso, el aceite de oliva virgen extra, que ha demostrado beneficio cardiovascular indudable, y evitar los precocinados. Bueno, yo creo que con esto lo tenemos todo, lo estaba revisando por aquí, lo tenemos todo mencionado. Además, este resumen o este esquema de la SEMFIC nos da luego una tablita más sencilla diciéndonos qué alimentos son buenos, podemos utilizar a diario, qué alimentos tenemos que tomar moderadamente y qué alimentos los debemos evitar. Lo voy a poner por aquí. Me voy a poner en un lateral para que se vea bien.